Gracias y paz, hermanos amados, de parte de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor bendiga el día de hoy, 1 de julio de 2018, un nuevo día más de vida, un día más de gozo en el Señor, siempre conociendo su palabra en cada momento que nosotros nos congregamos en esta humilde iglesia. Bienvenidos a todos ustedes. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de vuestros corazones. Estamos viendo un ciclo de enseñanza nuevo que se trata sobre los problemas del Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo la introducción y el día de hoy continuamos con el siguiente tema. ¿Cómo fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo indicó en su Evangelio? Pero antes de ello vayamos a la Santa Palabra. En la epístola del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4, vamos a darle lectura del versículo 4 hasta el 9. Si ustedes, hermanos, acompañan en la lectura de la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Y atentos, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta es la santa palabra del día de hoy, hermanos, a vuestros conocimientos, y que el Señor sea el que dirija el día de hoy esta reunión. Todo lo que se hable el día de hoy, pues, sea para alabanza y honra de su nombre. A Dios Padre y a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Le damos la bienvenida al hermano Osvaldo, quien es el que va a exponer sobre el tema del día de hoy. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio de Cristo? Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Machala y a todos los hermanos que se encuentran conectados a nivel espiritual en todas las iglesias que a esta hora se predica la sana doctrina. Y un saludo también a los hermanos que se conectan por esta vía de las redes sociales y por nuestro canal de YouTube. El día de hoy, como dijo el hermano José, vamos a ver y estudiar las consecuencias que acarreó su enseñanza. ¿De qué cosa? Del Evangelio. La semana pasada ya vimos una introducción acerca de las buenas nuevas, de la buena noticia, que en su debido momento en el Antiguo Testamento dio nuestro Padre Dios a los profetas. Y el día de hoy vamos a revisar la buena noticia o la buena nueva que trajo Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Para ver a breve rasgo cómo el Señor Jesucristo daba testimonio, cómo daba su propuesta, cómo predicaba y exhortaba al pueblo acerca de la buena noticia, la buena nueva. Y que en las próximas semanas vamos a ver cuáles son los problemas y las consecuencias que trae la enseñanza del Evangelio. La semana anterior ya hemos visto qué es lo que significaba la palabra Evangelio. Decimos que proviene del latín Evangelium y este del griego Evangelium, que significa buena noticia, buena nueva, buen mensaje. Y de la palabra evangelizo,
que significaba anunciar buenas nuevas, es decir, evangelizar. Y esta buena noticia o buena nueva en el Nuevo Testamento, ¿dónde lo encontramos? Decimos que lo encontrábamos en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio es la buena nueva, es la historia del nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a recordar, queridos hermanos, lo que Juan el Bautista proclamaba y decía cuando él estuvo aquí en la tierra, tomando como referencia el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Esto escribía Lucas acerca de Juan. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Entonces, lo que hace referencia a Lucas es que estos estaban en escena. Poncio Pilato y los hermanos Herodes. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Previamente, hermanos, ya habíamos estudiado de que Juan había sido escogido para proclamar la venida del Señor Jesucristo. Por eso que indica que hijo de Zacarías, que era un sacerdote del templo, vino palabra de Dios a Juan, el cual indicaba, decía y pregonaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Es decir, Juan limpiaba con agua en el Jordán a la gente que se le acercaba a él, porque decía en Mateo 3:2, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos, queridos hermanos, es el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Retomando Lucas del 3 al 1 al 9, en el versículo 4, como está escrito en el libro las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Es decir, él buscaba que todo sea recto, todo sea llano, que todo sea como tenía que ser. Y verá toda carne la salvación de Dios. Verá ese. Y es verdad, la salvación de Dios estuvo ahí. En Juan 1, del 19 al 27, escribía el evangelista, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ya la noticia de que Juan estaba limpiando con agua en el Jordán ya llegó a oídos de los sumos sacerdotes y levitas. Fíjense, ¿no? Ya la inquietud de ver quién era este Juan el Bautista. Y le preguntaron estos enviados por los fariseos, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? En su debido momento el Señor Jesucristo, si hemos estudiado las Escrituras, Él era Elías el que había de venir. Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, es decir, los fariseos. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues
limpias si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo limpio con agua, mas en medio de vosotros está uno de quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y en Mateo 3:12 indica el mismo Juan: yo a la verdad os bautizo, yo a la verdad os limpio en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, Él os limpiará en Espíritu Santo y fuego. Y decían las multitudes con el Bautista, que salían para ser limpiados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de extranjero. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿No? Eso es lo que vimos la semana anterior acerca de lo que preguntaba y decía Juan el Bautista. Y ese mensaje del Evangelio, ¿cómo era? ¿Cómo fue el mensaje, lo que vamos a estudiar el día de hoy? La buena nueva que se proclamaba Juan el Bautista, era un mensaje directo. ¿Por qué directo? Vayamos a ver a Mateo 3:2. Juan el Bautista proclamaba y decía: arrepentíos, le decía tajantemente a la gente que lo escuchaba y a los que iban a verlos, a que los bauticen: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el arrepentimiento? En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es, por lo general, dice este diccionario, la traducción de la palabra metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar o plan de vida. En el diccionario bíblico de Nelson, la palabra arrepentimiento viene de una traducción de una familia de palabras que indican un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volverse a Dios. Esto es lo que proclamaba en su debido momento Juan el Bautista, y en lo posterior nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos, cambien su forma de vivir, vuelvan su corazón a Dios, dejen las costumbres, dejen los ritos. ¿Y quiénes salían a su encuentro? En Mateo 3, del 5 al 6, nos indica el evangelista: y salía a él Jerusalén, es decir, la mayor parte del pueblo de Jerusalén y toda la Judea, la región de Judea, y toda la provincia de alrededor del río Jordán, y eran limpiados por él, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Y quiénes más escuchaban este mensaje que proclamaba Juan el Bautista? Estaban estos líderes religiosos. En Mateo 3, del 7 al 8, ven quienes escuchaban al Señor, a Juan el Bautista. Ya nos estamos adelantando un poco acerca de quiénes son los que lo escuchaban, en un tema que vamos a tratar en las posteriores semanas. Mateo 3, del 7 al 8. Al ver él
que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, a su limpieza, les decía directamente: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, Jerusalén estaba dirigida en el aspecto religioso por estas sectas: los saduceos, los fariseos y los esenios, que en el libro de antigüedades de Josefo, el historiador judío, estas tres sectas habían en Jerusalén, las que ya mencioné: los esenios, los saduceos y los fariseos. Y estos últimos eran los que mandaban en el aspecto religioso, los que le decían al pueblo qué tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Ya lo vamos a ver en su debido momento estas sectas. Veamos entonces qué significa la palabra fariseo. Fariseo viene de la transcripción griega del arameo frishá, que quiere decir separado. En Hechos 26:5, Pablo indica que esta secta era la más rigurosa de su religión, la de los fariseos. También vamos a revisar qué es la palabra saduceo, para tener un contexto de quiénes eran estas personas, quiénes eran los que los escuchaban: a Juan el Bautista y al Señor Jesucristo. La palabra saduceo viene del latín saducai y del griego sadukaioi, que eran estas personas, eran líderes religiosos, como ya mencioné, pero provenían de antiguos, de tiempos antiguos. Bien, vamos a ahondar un poquito más acerca de los fariseos y de los saduceos. Ok, vamos a ver quiénes eran los fariseos. ¿Qué significa separado? Los fariseos defendían la doctrina de la predestinación, que estimaban compatible con el libre albedrío. Creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal, en la existencia de los espíritus, en las recompensas y en los castigos en el mundo de ultratumba. Pensaban que las almas de los malvados quedaban apresadas debajo de la tierra, en tanto que a los justos revivirían en cuerpos nuevos. Estas doctrinas distinguían a los fariseos de los saduceos, pero no constituían en absoluto la esencia de su sistema. Centraban la religión en la observancia de la ley, enseñando que Dios solamente otorga su gracia a aquellos que se ajustan a sus preceptos. De esta manera, la piedad se hizo formalista, dándose menos importancia a la actitud del corazón que el acto exterior. La interpretación de la ley y su aplicación a todos los detalles de la vida cotidiana tomaron una gran importancia. Como mencioné, estos fariseos veían superficialmente, no veían el corazón. El Señor Jesucristo vino a predicar al corazón de estas personas, al corazón de las personas que en la actualidad estamos en el mundo, o que estábamos en el mundo. Dice este autor que los comentarios de los autores judíos acabaron formando un verdadero código autorizado. Josefo, el mismo un fariseo, dijo que los escribas no se contentaban con interpretar la ley con más utilidad que las otras sectas, sino que además imponían sobre el pueblo una masa de preceptos recogidos de la tradición y que no figuraban en la ley de Moisés. Es decir, a la ley le ponían más códigos, más restricciones, que el pueblo estaba bien compactado, o sea, no tenían libertad. Jesús le declaraba que esta interpretación, Jesús declara que estas interpretaciones rabínicas tradicionales no tienen ninguna fuerza. Ahora, el término saduceo es un partido judío opuesto a los fariseos. Los saduceos eran relativamente pocos numerosos,
pero eran personas de elevada instrucción y en su mayor parte ricas, influyentes y poseedores de altas funciones públicas. Los saduceos se limitaban a los escritos de la Torá, de la ley de Moisés. Para ellos, solo la ley escrita era determinante, pero pretendían el derecho a interpretarla a su manera. Se mantenían aferrados a la letra de las escrituras, incluso con el resultado de un gran rigor en el ejercicio de la justicia. Estos saduceos eran opuestos a los fariseos. Los saduceos negaban negaban la resurrección y la retribución en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. O sea, no creían en la resurrección, la existencia de los ángeles y de los demonios. Negaban la predestinación, a la que oponían el libre albedrío. Enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros pecados o de nuestros actos, buenos o malos, y que aparte de esto, Dios no se ocupa de nuestra conducta. Fíjense lo que pensaba esta secta en su debido momento. Ahora bien, Juan decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 3, del 10 al 15, Juan les decía al pueblo cuáles eran esos frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 3, del 10 al 15, decía el evangelista, o escribía el evangelista, y la gente le preguntaba a Juan diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, cobradores de impuestos, para ser limpiados por él, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Estos cobradores para los romanos hacían sus argucias y aumentaban el impuesto. Es decir, por ejemplo, en la actualidad se paga el 12% del IVA. Viene algún cobrador de impuestos y le sube el 2% más y se incrementa el valor. Entonces esto era lo que hacían estos publicanos, estos cobradores de impuestos. También le preguntaron unos soldados, fíjense, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Fíjense lo que decía Juan el Bautista a la gente, para que cambie su forma de vida, como estaban viviendo. Que cambiemos actualmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de vida. Pero veamos qué dicen las escrituras acerca de los fariseos que ya anteriormente mencionamos. En Juan 7, del 45 al 59. Estos fariseos, un grupo de estos, querían capturar al Señor Jesucristo para darle muerte. Entonces habían enviado unos alguaciles para atraparlo. Entonces ellos dijeron, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no les habéis traído? Le decían los sacerdotes y fariseos a los soldados, a los alguaciles. Y estos respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernadores o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Fíjense cómo decían estos fariseos, juzgaban y catalogaban a la gente, al pueblo. Solo ellos eran dueños de la verdad, estos sacerdotes, estos fariseos.
les dijo Nicodemo. Nicodemo es este fariseo que se le presentó al Señor Jesucristo para conversar. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Le decía Nicodemo a estos fariseos para que vean qué es lo que tenían que hacer. Tenían que escucharle y después juzgarle. Respondieron y le dijeron los fariseos, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Fíjense. Se creían dueños de la verdad. A esta gente vino el Señor Jesucristo a proclamar su evangelio, a proclamar su verdad. Y estos mismos fariseos, algunos creyeron y otros no. Vamos a ver, hermanos, las buenas noticias. Jesucristo el Salvador. Jesucristo, la luz del mundo. Hermanos, si nos situamos en Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Este sector, o esta región de Galilea, en su debido momento pertenecía a Israel, pero después de las invasiones, tanto de Babilonia como de griegos, de romanos, pues tenían otras costumbres estas personas que vivían ahí, es decir, eran gente gentil. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta luz es el Señor Jesucristo, y lo podemos escribir, podemos denotar en Juan 8:12. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz era el Señor Jesucristo, que vino a esta región de Galilea, específicamente a Capernaum, a proclamar el evangelio, a proclamar las buenas nuevas, las buenas noticias del que el reino de Dios se había acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, a proclamar, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como ya hemos visto, que la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de vida, un cambio de la forma de vivir de estas personas, un cambio de vida de nosotros, los que vivimos actualmente en este mundo. En Lucas 4:22 decía el evangelista acerca del Señor Jesucristo, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjense, todas las personas que lo escuchaban al Señor Jesucristo tenían buen testimonio de Él. Ahora bien, vamos a ver cómo era el mensaje que daba el Señor Jesucristo al pueblo, a estos líderes religiosos. La autoridad, Él hablaba o daba el mensaje con autoridad. Veamos esta escena, Lucas 4, del 31 al 37.
Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, es decir, el día sábado. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces vemos que el mensaje del Señor Jesucristo era y es con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Inmundo quiere decir sucio, ¿no? El cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y esta gente, los que lo escuchaban, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos de Capernaum, de la región de Galilea. Ahora veamos otra escena. ¿Cómo era el mensaje del Señor Jesucristo? Él hablaba o habla con verdad. Juan 7, del 10 al 24. Pongámonos la mente geográfica y Jesucristo se encontraba en el templo, en Jerusalén. En el versículo 10 de Juan dice: pero después que sus hermanos habían subido al templo, a Jerusalén, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿No? El que pregonaba el evangelio, le decía: arrepentidos, porque el reino de Dios estaba aquí. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decía: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, porque por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Fíjense cómo eran esta gente, estos judíos, estos fariseos, que ya hemos estudiado, que eran la eminencia, los que sabían de todo, y los juzgaban al Señor Jesucristo. Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Piensa. Si estos fariseos, saduceos y compañía, sacerdotes, conocían de arriba abajo, de diestra a siniestra la ley, ¿por qué procuraban matarle a él? Y respondiendo a la multitud, dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Le decían a él. Y él respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, entre paréntesis, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, porque decían que el día de reposo no había que hacer ningún trabajo.
os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Fíjense la discordancia, ¿no? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesucristo proclamaba el Evangelio por su enseñanza con verdad. Y también enseñaba, le decía al pueblo y estos líderes religiosos de forma frontal. Vayamos a ver la escena. Mateo 12, del 22 al 37. El siglo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, fíjense, otra vez los fariseos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo eso, los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aprendamos, hermano. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjense, esta verdad. Jesucristo estaba lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a aquel que hable contra el Espíritu Santo, contra el poder de Dios, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Fíjate esta enseñanza. Y veamos cómo era, lo decía frontalmente a las personas, con signos de admiración. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Conocía el corazón de esta gente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. He aquí una gran verdad. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que debemos de decir a las personas con las cuales estamos conversando. Ellas ven la actitud de nosotros y nos califican si somos buenos o si somos malos. Si estamos yendo en el camino que nos dio Jesús, tenemos que andar y hacer obras buenas y no las malas. El mensaje que daba el Señor Jesucristo era con conocimiento. Vayamos a Mateo 22, del 23 al 33. Dice la palabra, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que ya hemos estudiado, los saduceos,
que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y en la resurrección, ellos no creían en la resurrección, estos saduceos, y le preguntaban, fíjense, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de sus enseñanzas. Ya hemos visto, hermanos, unos ejemplos de que cómo era el mensaje del Señor Jesucristo. Él daba su mensaje con autoridad. Él daba su mensaje con verdad. Él daba su mensaje frontalmente. Y daba su mensaje con conocimiento. Veamos el mensaje que Jesucristo dio a la gente, la que le escuchaba, a sus discípulos, a estos líderes religiosos, y nos habla actualmente a nosotros. Juan 3, del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y son malas actualmente, vemos tanta maldad que existe en la tierra, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Si la gente en la actualidad dice, yo creo a Dios a mi manera, yo creo en Jesucristo a mi manera, y a veces la manera de ellos es errada, no es lo que dicen las escrituras. Por eso dicen aquí en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practique la verdad viene de la luz, para que sea manifiesto que por sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Y la pregunta, hermano, ¿qué haremos cuando ya llega el mensaje a nuestras vidas? Hechos 2, del 38 al 39, Pedro proclamaba el Evangelio, proclamaba la buena nueva, y decía a la gente que lo escuchaba y a los que se compungieron de corazón de lo que habían hecho: arrepentíos y límpiese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios es el que llama a las personas para que se dé cuenta qué es lo malo y lo bueno que están haciendo. Pablo en su carta a los romanos escribía en capítulo 6, del 22 al 23, a los que ya se arrepintieron, a los que aceptaron al Señor en su corazón como único Salvador. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, este es un breve estudio acerca de cómo era el mensaje que el Señor Jesucristo daba a su pueblo, a los pobres, le daba a sus discípulos y les daba a los líderes religiosos de la actualidad. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente reunirnos este fin de semana y para poder dar su palabra, proclamar su evangelio, para que las personas aquí presentes y las que nos escuchan por estas redes sociales vean cómo era la verdad, escudriñen las escrituras. Le invitamos a leer, que ahí pueden encontrar la verdad. Y como escribía el apóstol Judas en su carta, en el versículo 24 al 25, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias.